El propósito de este documental es dar a conocer la cultura escolar que se tiene dentro de la telesecundaria Margarita Maza de Juárez, el rol de los agentes educativos que laboran en ella, la relación e importancia del contexto externo en el aprendizaje y la utilidad del consejo técnico escolar. La escuela está equipada con 2 salones de clases. También tienen un aula extra que utilizan como bodega. Cada salón de clases cuenta con su pizarrón y los pupitres necesarios para cada alumno. También tienen su cancha deportiva, tienen 2 baños, uno para hombres y uno para mujeres. También tienen la oportunidad de contar con equipo tecnológico, es decir, tienen computadoras, impresoras, cañones, mamparas. Y por último, también es importante mencionar que cuentan con los servicios indispensables como lo es el drenaje, el agua y la luz. También cuentan con señal de internet, pero esta es muy baja, por lo que se satura rápidamente. El trabajar en esta telesecundaria, sin duda alguna, es una gran experiencia que adquirimos todos. Nos permitió ver desde otra perspectiva el cómo se debe de impartir la educación secundaria en una zona rural, el cómo trabajan dentro de una escuela bidocente y sobre todo conocer e identificar las problemáticas más frecuentes, el cómo solucionarlas, las estrategias más comunes que se pueden utilizar. Esto lo aprendimos no por las entrevistas que se aplicaron, sino por las experiencias que nos contaron, porque nuestra perspectiva de observación nos permitió darnos ese análisis para poder comprender de una mejor manera cómo se maneja la educación en una telesecundaria, en una comunidad pequeña que tiene bastantes carencias. Dentro de la telesecundaria se trabaja de manera bidocente. En este caso, la maestra Brianda Gundis es la encargada del 2º grado, pero también es la directora de la escuela. Por otro lado, el maestro José Luis es el encargado de 1er y 3er grado. Ellos como docentes hacen un excelente trabajo en equipo. Se ponen de acuerdo en las reuniones y en las actividades que se deben de manejar dentro de la escuela. Asimismo, cada ciclo escolar se ponen de acuerdo para ver qué grupo se le asigna a cada maestro y cómo lo manejarán, así como las mejores estrategias y organizaciones para que los chicos tomen sus clases de la manera más óptima posible. La telesecundaria se encuentra ubicada en la Puerta de San Antonio, en el municipio de Villa de Reyes. Dentro de esta pequeña comunidad podemos encontrar algunos comercios básicos como lo es una tienda de abarrotes, una farmacia, una papelería e incluso su propia clínica para urgencias médicas. Aunque esta pequeña comunidad no está en pobreza extrema, cuenta con carencias y necesidades que perjudican el crecimiento de dicha comunidad e incluso el bienestar de los habitantes. Asimismo, dentro de esta comunidad se tienen las tradiciones religiosas y por otro lado es posible observar todavía un poco de machismo e ideas, por así decirlo, un poco antiguas. Una de ellas es, por ejemplo, que consideran que los chicos solo deben de terminar su educación secundaria para que los hombres puedan dedicarse a trabajar y llevar dinero al hogar. En el caso de las mujeres, estas deben casarse para dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar. Muchas veces estas ideologías y estas creencias hacen que los chicos no puedan tener más aspiraciones como lo es el ingresar a una universidad o incluso el poder terminar una licenciatura o alguna carrera aunque sea técnica. A pesar de que ya cambiaron mucho los tiempos y de que los maestros de esta telesecundaria hacen lo posible por hablar con los padres de familia y por motivarlos a que aspiren a tener una educación mejor, a poder tener un crecimiento mejor, existen padres de familia que no se prestan y se cierran a sus ideologías. Ok. Algo muy curioso es el machismo. Me llama mucho la atención que todavía en esas comunidades ahora sí que la mujer sirve está para servir, vamos, y no para pues ahora sí que su convicción. Y pues creo que eso es lo más recalcado en la mayoría de las comunidades que nos vamos a encontrar y sobre todo en las que son más alejadas. Pues a final de cuentas los padres sí salen a trabajar, pero las señoras se quedan en casa. Y ahí hay algo muy curioso, la mayoría de los niños no tienen pues la solvencia económica como para estudiar la preparatoria, entonces nada más se quedan hasta la telesecundaria o la secundaria.
y ya no estudia. Otra de las problemáticas que existe dentro de esta comunidad es que carece de señal, tanto telefónica como de internet, lo cual imposibilita la comunicación entre las escuelas. En este caso, pues nosotros batallamos un poco para poder comunicarnos con los alumnos y aplicar unas entrevistas que ya se tenían planeadas. Sin embargo, ellos tienen una disposición muy buena y tienen muy buenos valores y una muy buena educación. Son muy cordiales y es algo que se puede ver en todas las familias de la comunidad. La cultura escolar que hasta ahora se ha logrado tener en la escuela ha costado mucho trabajo, tiempo y dedicación, tanto para el maestro José Luis como la maestra Brianda. A continuación mostraremos un pequeño fragmento de las entrevistas obtenidas en donde nos explican el por qué fue tan difícil el establecer valores, reglas y hacer que los padres de familia ayudaran y participaran en las actividades escolares. Ahí, como son comunidades muy pequeñas, te estoy hablando de que son 300 personas y ya te estoy diciendo que son muchas. Entonces, pues la mayoría de ellos ya se conocen, y a mí lo que me causaba un poquito de, pues, o bueno, más bien me timbraba, era de que ya entre ellos mismos ya hasta se estaban casando primos con primos. Entonces, pues ahí se daba mucho que una característica es que se llevaban mucho, vamos, se hablaban o se faltaban demasiado al respeto, que aunque te digo que es un valor que tenemos que tener un poquito más latente, pues ahí y ahora sí que lo teníamos que estar trabajando mucho, porque al existir demasiada confianza en este aspecto, pues sí se convertía un poquito difícil, porque pues ahora sí que era tratar de separar familia con estar en un aula que ahí se convierte en tu compañero. Entonces creo que ese es un poquito recalcante. Creamos un ambiente favorable para todos. En un principio nos costó trabajo trabajar de esta forma, porque venían con ciertos hábitos de la primaria. Sobre todo en lo personal, lo que más me costó trabajo fue la aceptación de Alan, mi alumno con necesidades educativas especiales. Ahí sí nos tocó trabajar mucho, no solamente con mis alumnos, sino con toda la comunidad en general, con los alumnos del maestro José Luis, y también con los miembros de la comunidad, o sea, con madres de familia, para crear un ambiente favorable. En base a los testimonios de los maestros y de algunos alumnos, podemos decir que dentro de la escuela se maneja una cultura en base de principios y valores, en donde se les inculca a los chicos a que respeten y cumplan con la normatividad. Asimismo, los maestros tienen la disposición y disponibilidad para escuchar y apoyar a sus alumnos en las diversas necesidades y problemas que puedan llegar a tener. Por otro lado, los alumnos son personas muy empáticas que ante todo saben trabajar en equipo. Durante el receso tienen la costumbre de jugar fútbol o básquetbol, así como de lonchar y poder platicar e intercambiar las actividades que hicieron un día anterior. Asimismo, manejan un ritual de entrada en donde uno de los maestros recibe a cada alumno y verifica que cumpla con el uniforme tal cual se marca en el reglamento. Asimismo, para la hora de la salida se les despide y se asegura de que todos se vayan cada uno a su casa, aunque no se puede tener la certeza de que lleguen rápidamente, ya que hay algunos alumnos que se entretienen en el camino o hay algunos que sí viven un poco retirado de la escuela. Las características fundamentales que conforman esta cultura escolar son el respeto, el trabajo en equipo, la inclusión, la solidaridad y la equidad. Otro de los puntos importantes en mencionar es conocer el papel fundamental que ejerce el director dentro de una escuela. La responsabilidad del mejoramiento es la otra cara de la moneda. Esto se refiere a la necesidad de dar los pasos necesarios para ir logrando estándares de comportamiento y niveles de logro cada vez más altos. Schelmex, 1993. Tomando como punto principal las funciones de un director, ya que aparte de ser un buen líder, debe estimular y sentirse responsable de su escuela. De otra forma, por igual, busca que los docentes que laboran en su institución se sientan orgullosos de su trabajo, dándoles ánimos o haciendo conocimiento de lo que vale su desempeño como docentes.
Un director, de la misma manera, tiene la preocupación de investigar para poder conocer las necesidades académicas de los alumnos, para después procesar e implementar estrategias que mejoren el rendimiento académico, no solo de un niño, sino de todos los alumnos en general. La preocupación al mando de un directivo implica aprender las necesidades no solo de la institución, pues ésta abarca a la sociedad en la que se encuentra, la comunidad que se tiene y de esta forma involucrarse a un mejoramiento y dar solución a los problemas presentados. Continuando con nuestra presentación, a lo largo del semestre se trabajó en prácticas, pues bien, dentro de este trabajo se conocieron los roles de los directivos, también se conocieron las responsabilidades que cada uno de ellos tiene y funge como responsable de una institución, así como algunas de sus habilidades y aptitudes que deben de tener. Dentro de la jornada de observación se realizó los puntos principales, lo cuales son sus labores administrativas, dentro de las cuales se ven manejados los recursos e ingresos económicos, las prioridades que tiene la escuela en cuestión de la infraestructura, toda la papelería que se debe tener en orden tanto en alumnos como del personal y gastos de la escuela. Finalmente, la disposición para acudir a las juntas o llamados por parte de la Secretaría de Educación. En base al rol directivo, se trata de llevar una buena relación con el trabajo de los compañeros. De igual manera, desarrollar un plan donde se establezcan las funciones que se debe realizar cada uno de ellos, así como un calendario para la organización de las actividades. Algunas de estas son de las funciones que como director se deben de ejercer, referente a una de las actividades que se vuelve complejas dentro de los roles directivos. Tal es nuestro caso en la escuela de prácticas, la cual es bidocente, pues esta se encuentra dentro de una comunidad pequeña, se cuenta con menos alumnos y a la cual ayuda a adaptar las clases de acuerdo a sus necesidades. De este mismo modo, los docentes tienen una mejor comunicación, pero ante todo un momento hacen un buen trabajo en equipo. Más sin embargo, las desventajas que se trabajan dentro de las comunidades pequeñas son que los habitantes son muy apegados a sus tradiciones, de tal modo que ven de mala manera algunas cosas nuevas o actividades que se implementan en el momento de trabajar cada uno de los maestros, sobre todo porque son personas jóvenes. Por ello, como directivo de la escuela, se tiene que buscar una manera o una estrategia para poder interactuar de buena forma con los padres de familia y conseguir el apoyo en las actividades escolares, así como en el aprendizaje de los estudiantes. Ahora bien, se presentan las diferencias y dificultades que se encuentran en una telesecundaria o secundaria general. Dando inicio a este punto, se mencionan algunas de las dificultades en las cuales se trabaja, pues bien se conoce y se caracteriza una de las telesecundarias, es por su ubicación geográfica, pues desde ahí se empieza. Generalmente estas escuelas se encuentran ubicadas en comunidades alejadas o en la periferia. Desde esto, sus contextos son complicados, ya que se encuentran en comunidades de bajos recursos. A diferencia de una telesecundaria, las secundarias generales o técnicas hacen énfasis a la educación tecnológica de acuerdo a la actividad económica en la región que se ubican. Estas pueden ser agropecuarias, pesqueras, forestales o de servicio a las comunidades. Pues bien, su meta es conducir al estudiante y que éste pueda incorporarse a alguna actividad productiva en su región. En cuanto al personal que laboran dentro de estas instituciones, hablando de una telesecundaria, ya que aparte de la dificultad de la ubicación en la que se encuentra, estas se encuentran también en un contexto complicado, pues generalmente son personas que están muy limitadas hablando económicamente. A causa de esto, la escuela y los alumnos no siempre tienen las herramientas que se necesitan para poder aprender, como la señal ya sea de internet o de televisión, los recursos para comprar útiles escolares, las computadoras o simplemente no cuentan con servicios del hogar. He ahí en donde se deben abrir los caminos para poder solucionar estas problemáticas. En esta va la función de una telesecundaria,
ya sea gestionando con las autoridades o docentes para buscar los medios y poder solucionar este problema a corto plazo. Una más de las diferencias que se cuentan es el rezago que existe dentro de las primarias o escuelas telesecundarias, pues se cuenta con muy pocos alumnos, y es aquí donde, siendo una de las primarias, mayormente no hay muchos alumnos, entonces estas se convierten en escuelas unitarias o bidocentes, en donde la responsabilidad y las necesidades crecen aún más, pues dentro de una escuela unitaria, el docente debe de cumplir el rol del director y maestro de los 3 grados, adaptando su tiempo a las enseñanzas de todos los alumnos, más aparte en los recursos limitados. Es ahí donde se convierte en un reto enorme, y dentro de esta escuela bidocente se debe de aprender y delegar a repartir las responsabilidades. Y es como nosotros nos damos cuenta cómo se van cambiando las necesidades de las escuelas. Asimismo, van cambiando los métodos por los cuales podemos solucionar sus problemas. Otro de los puntos importantes en mencionar es conocer el papel fundamental que ejerce el director dentro de una escuela. La responsabilidad del mejoramiento es la otra cara de la moneda. Esto se refiere a la necesidad de dar los pasos necesarios para ir logrando estándares de comportamiento y niveles de logro cada vez más altos. Schelmex, 1993. Tomando como punto principal las funciones de un director, ya que aparte de ser un buen líder, debe estimular y sentirse responsable de su escuela. De otra forma, por igual, busca que los docentes que laboran en su institución se sientan orgullosos de su trabajo, dándoles ánimos o haciendo conocimiento de lo que vale su desempeño como docentes. Un director, de la misma manera, tiene la preocupación de investigar para poder conocer las necesidades académicas de los alumnos, para después procesar e implementar estrategias que mejoren el rendimiento académico, no solo de un niño, sino de todos los alumnos en general. La preocupación al mando de un directivo implica aprender las necesidades no solo de la institución, pues esta abarca a la sociedad en la que se encuentra, la comunidad que se tiene, y de esta forma involucrarse en un mejoramiento y dar solución a los problemas presentados. Continuando con nuestra presentación, a lo largo del semestre se trabajó en prácticas, pues bien, dentro de este trabajo se conocieron los roles de los directivos, también se conocieron las responsabilidades que cada uno de ellos tiene y funge como responsable de una institución, así como algunas de sus habilidades y aptitudes que deben de tener. Dentro de la jornada de observación se realizó los puntos principales, lo cuales son sus labores administrativas, dentro de las cuales se ven manejados los recursos e ingresos económicos, las prioridades que tiene la escuela en cuestión de la infraestructura, toda la papelería que se debe tener en orden tanto en alumnos como del personal y gastos de la escuela. Finalmente, la disposición para acudir a las juntas o llamados por parte de la Secretaría de Educación. En base al rol directivo, se trata de llevar una buena relación con el trabajo de los compañeros. De igual manera, desarrollar un plan en donde se establezcan las funciones que se debe realizar cada uno de ellos, así como un calendario para la organización de las actividades. Algunas de estas son de las funciones que como director se deben de ejercer, referente a una de las actividades que se vuelve complejas dentro de los roles directivos. Tal es nuestro caso en la escuela de prácticas, la cual es bidocente, pues esta se encuentra dentro de una comunidad pequeña, se cuenta con menos alumnos y a la cual ayuda a adaptar las clases de acuerdo a sus necesidades. De este mismo modo, los docentes tienen una mejor comunicación, pero ante todo un momento hacen un buen trabajo en equipo. Más sin embargo, las desventajas que se trabajan dentro de las comunidades pequeñas son que los habitantes son muy apegados a sus tradiciones, de tal modo que ven de mala manera algunas cosas nuevas o actividades que se implementan en el momento de trabajar cada uno de los maestros, sobre todo porque son personas jóvenes. Por ello, como directivo de la escuela, se tiene que buscar una manera o una estrategia
para poder interactuar de buena forma con los padres de familia y conseguir el apoyo en las actividades escolares, así como en el aprendizaje de los estudiantes. Hablaremos acerca de las características de una escuela bidocente. Normalmente, al estudiar alguna licenciatura en educación, nos preparamos para dar clase a nivel secundaria dentro de la capital, pero no pensamos en que realmente exista la posibilidad de impartir clases en escuelas unitarias, bidocentes o tridocentes. Estas se encuentran dentro de las comunidades. Existen muchos retos a los cuales enfrentarse en una escuela bidocente de comunidad, puesto que comúnmente suelen tener problemas de luz, agua, infraestructura, escasez de mobiliario, entre otros, pero debemos estar dispuestos a aprender de todo. Dentro de la escuela Margarita Maza de Juárez suelen tener problemas de que se fue la luz, ya sea por inestabilidad del cableado, lluvias o entre otras situaciones. Los alumnos de la telesecundaria están familiarizados con este tipo de percances, ya que ocurre muy seguido en esta comunidad de Puerta de San Antonio en Villa de Reyes, que es en donde se sitúa la escuela. Esto nos muestra que dentro de la comunidad estudiantil todos aprenden de todos, tanto como maestros, alumnos, directivos y padres de familia. Pueden surgir innumerables retos y hay que estar dispuestos siempre a buscar la mejor solución de manera colectiva. A nivel de telesecundaria, cada escuela es un mundo, o sea, cada escuela tiene sus propias características, están ubicadas en un contexto diferente. Por ejemplo, si hablamos de mi escuela, de nuestra escuela que está ahí en la Puerta de San Antonio, y hablamos de la siguiente telesecundaria que está en La Loma, las diferencian 10 minutos de camino y son escuelas totalmente diferentes, con características diferentes, padres de familia diferentes, con necesidades también de los materiales, o sea, desde todo. Cada escuela tiene sus propias características y yo creo que también influye el contexto, sí, las características de padres de familia y alumnos, pero también influyen los maestros que llegan. O sea, si por ejemplo el siguiente ciclo escolar el maestro y yo nos vamos y llegan otros 2 maestros, te aseguro que te describirán la escuela desde otra óptica, desde una perspectiva diferente, de acuerdo a las necesidades que ellos observan y a cómo las van a solucionar. Sí, y bueno, por ejemplo, yo les voy a contar una pequeña experiencia. Yo inicié trabajando en telesecundaria aquí en San Luis y pues en el salón, en la escuela donde yo trabajaba, se trabajaba como de un sistema de secundaria en general. Lo curioso es que se supone que nosotros somos telesecundaria y ahí en esa telesecundaria no había señal de EduSat, que por lo regular es la señal que tenemos para las televisiones. Me llamaba mucho la atención porque aún así estando en capital, pues se supone que teníamos que tener a lo mejor un poquito más de señal. Y a diferencia de otras escuelas, cuando cambio, pues resulta de que ahí pues había red de EduSat y todo estaba un poquito más completo en cuestión de materiales. Entonces sí, así como dice la maestra, completamente te vas a encontrar diferentes contextos en los cuales pues a lo mejor habrá comunidades que estarán muy olvidadas en cuestión industrial, pero pues a lo mejor la escuela está muy bien, o viceversa, está muy mal la escuela, pero te encuentras un lugar industrial muy bien o un lugar económico muy bien. Entonces, así que depende también de cómo un maestro trabaje en la escuela. Todo ese tipo de cosas pues afectan o ayudan a que avance. O sea, creo que yo ya se la había contado a Jonathan, pero vamos a dejarlo un poquito corto porque sí está un poquito medio largona. Hace como 3 años me quedé con la idea de que no solamente nosotros vamos a enseñar, sino que también vamos a aprender muchísimas cosas, porque yo le comentaba a Jonathan una vez que tuvimos un evento en la escuela, resulta de que nos avisan que se iba a ir la luz, entonces pues el maestro mi director me comisiona para que pues ese día del festival tuviéramos luz, y resulta de que yo no sabía cómo. Entonces dije, pues no tengo de otra más que preguntarle a los alumnos. Les dije y me dicen, no, profe, pues vamos a hacerle así una planta de luz, y pues se las ingeniaron. El caso es de que llevaron una planta de luz, no funcionaba. Yo dije, no, pues otra planta de luz, y así. El caso es de que juntamos como unas 4 o 5 plantas de luz, y resulta de que de tantas plantas de luz que no funcionaban, los niños dijeron, bueno, y si desarmamos y formamos una, pues resulta de que sí, así le hicieron, y yo me quedé bien sorprendido porque yo en la vida había desarmado una planta de luz.
nunca había tocado algo que tuviera que ver con algo de mecánica, y los niños ahí me terminaron enseñando ese tipo de cosas, porque yo dije, bueno, o sea, se supone que nosotros vamos a enseñar, y ahí pues la verdad yo aprendí muchísimo, y desde ahí me quedé con la idea de que pues no solamente vamos a enseñar, sino también aprender, porque ahora sí que me dieron una buena cátedra de otras situaciones que a lo mejor yo no tenía contempladas. Entonces creo que esa es una de mis experiencias, y casi siempre la cuento de ese tipo de situaciones. La planeación nos puede ayudar a la creación de actividades que se tienen programadas, pero en ocasiones hay que contemplar posibles cambios dentro de la misma. Esto es otro de los retos a los que se enfrenta el docente en las escuelas bidocentes o en una comunidad, debido a que si no asisten el total de alumnos que se tenían contemplados para la actividad, debe crear estrategias de aprendizaje que no impidan al alumno avanzar en consecuencia de otros. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los puntos que toman en cuenta para planear una clase común? Bueno, de lo personal, lo principal, pues ahora sí que es el diagnóstico, porque de ahí tú partes para todo. O sea, la verdad no puedes, por ejemplo, supongamos, en primero de secundaria, pues, se supone que ya saben leer, escribir y a lo mejor operaciones básicas. Pero pues hay veces que ahora sí que por la realidad, ¿no? Sí, por las cosas del destino, pues la verdad resulta de que a lo mejor el niño o no lee o no sabe las operaciones básicas. Entonces creo que de ahí es algo primordial que tienes que checar en cuestión de todo para tú poder planear y de ahí partir todo lo que se te pueda presentar. Sí, coincido con el maestro. Y ya de ahí, pues ahora sí ver cuál es el contenido al que te vas a enfocar, el aprendizaje esperado, la intención didáctica, qué esperas lograr y cómo lo esperas lograr, tomando en cuenta, como dice el maestro, sus conocimientos, sus características también personales, si lo vas a trabajar en equipo, si lo vas a trabajar de manera individual, cuáles son los materiales que vas a utilizar, cuáles son tus apoyos, los apoyos que vas a dar, el tipo de cuestiones que vas a plantearle a los alumnos, si tienen problemas, cómo los vas a solucionar y cómo vas a evaluar también. La dinámica que se tiene dentro de esta telesecundaria Margarita Maza de Juárez suelen ser los trabajos en binas, ya que es una de las mejores maneras en las que entre alumnos se apoyan para la comprensión de los temas, explicándose unos a otros o tratando de hallar la solución en equipo. De este modo, el alumno es el centro de su aprendizaje y desarrolla competencias de autonomía y creatividad para la solución de problemas. Cada maestro tiene la responsabilidad de guiar al alumno a lograr su aprendizaje a través de actividades que le ayuden a desenvolverse en ciertos aspectos y que le permitan pensar, investigar o analizar de manera creativa. Pues aquí yo creo que, por ejemplo, si como ustedes se dan cuenta, ya los invitamos, aquí en la zona el consejo se realiza entre las escuelas tridocentes, bidocentes y unitarias. Entonces, pues yo siento que siempre se aprende del compañero, aprendemos, ahorita que se está haciendo en línea se vuelve también más complicado, cuando lo hacíamos de modo presencial. Por ejemplo, los maestros comparten algunas estrategias que implementan en sus aulas y les han servido, algunas actividades que nosotros también podemos implementar. Pero yo creo que aprendemos de todos, o sea, de lo que nos comparten. Y en este caso, como somos nada más 2 en la institución, sería complicado que lo hiciéramos nada más. Bueno, no complicado, ¿no? Pero pues nada más el profe y yo conocemos lo que sucede en la escuela, así como que acabaríamos muy pronto nuestro consejo técnico escolar. Por eso es que lo hacen así con los demás maestros. El propósito del Consejo Técnico Escolar es el de permitir un espacio estratégico de aprendizaje colaborativo que impulse a la mejora de calidad en el aprendizaje de las instituciones, dependiendo del nivel escolar y la zona en la que se encuentre dicha escuela,
tomando decisiones que ayuden a unificar ciertos criterios por y para los aprendizajes de los alumnos y el trabajo en las instituciones. Si bien es un espacio de intercambio de ideas sobre algunas actividades que si tal vez no le funcionaron a algún docente, puede compartirlas con el resto de los integrantes y quizá a ellos les sea útil para aplicarlas dentro del salón de clase. Debido a las escuelas unitarias, bidocentes y tridocentes, no es posible realizar un consejo técnico escolar dentro de cada una, ya que sería muy repetitivo lo que se hablaría dentro de esto, puesto que como solo cuentan con 2 o 3 maestros y uno de ellos a su vez cumple el papel de director, como es el que está a cargo de representar a la escuela, debe estar enterado de todo lo que pasa dentro de la telesecundaria. Entonces no sería posible que exista un consejo técnico por escuela, porque es hablar de algo que el director ya conoce. Es por eso que se opta por la opción de hacerlo a través de zonas. Yo siento que eso pasaba más anteriormente, no sé cómo lo vea el maestro, anteriormente sí teníamos más la oportunidad de compartir, de cuando se hacían en la casa, por ejemplo, el profe Ismael, que llevaban las actividades y las presentaban. Ahorita que se ha hecho en línea, como que siento que es muy corto el tiempo, una, y dos, como la disposición también de parte de los compañeros, ¿no? Los he notado un poco apáticos, opinan siempre las mismas personas, participan siempre las mismas personas, se va el tiempo en una cosa, se va el tiempo, siendo realistas, la verdad, se va el tiempo en otra y pues bueno, lo que te digo, el maestro que quiera comentar y opinar, pues se va a aprender de él, se escucha y se respeta, pero sí siento que nos ha faltado como más actividad. Sí, o sea, enfocarnos más al consejo y no tanto a otras cosas o a las quejas, porque luego muchas veces como que es el espacio de la queja, es el espacio de voy a comentarte lo personal, así de mi ronco pecho que está pasando, en lugar de centrarnos en lo que es, ¿no? En las actividades que son. Sí, bueno, yo ahí lo que veo es que la verdad es muy difícil la autocrítica y la crítica, porque pues la verdad, yo lo que les he comentado es, échenos la mano, o sea, hay veces que a lo mejor no te sirven a ti las actividades, pero las puedes pasar a alguien más que posiblemente tiene diferentes características en tu grupo y le pueden servir a la otra persona. Y viceversa, a lo mejor lo que a la persona no le funcionó, te lo puede compartir, pero hay veces que pues ahora sí que como somos demasiado críticos no nos podemos apoyar entre nosotros. A lo largo de nuestras 3 semanas de observación, tuvimos diferentes dificultades que gracias a nuestras habilidades pudimos sobrellevar. Va desde la comunicación, la conexión y las carencias económicas de la comunidad en donde nos tocó estar observando. Pues en la comunidad de Puerta de San Antonio tiene diferentes carencias económicas, por lo tanto no tienen la oportunidad de tener un buen internet, una buena computadora o simplemente una buena señal, que a veces no es culpa de ellos, sino de la misma señal de que ofrecen las compañías celulares, ya que también es un factor importante dentro de la comunicación, ya que al momento de que se hacían llamadas telefónicas o se querían hacer videollamadas, no se podía por lo mismo, ya que no había internet. De aquí se deriva la falta de comunicación y las barreras de comunicación, que gracias a los profesores, y aquí es donde también quiero agradecer al profesor José Luis y a la directora Brianda por brindarnos de su apoyo y su guía en estas 3 semanas, ya que con su ayuda pudimos observar y conocer un poco de la cultura escolar que se llevaba a cabo en presenciales, ya que ahorita en épocas de clases virtuales no se logra recibir demasiado. También en nombre de todo mi equipo quiero agradecer a la maestra Catalina por darnos la oportunidad de poder conocer cómo se trabaja en una telesecundaria y más que sea una telesecundaria bidocente, ya que el poder observar cómo es que se trabaja dentro de estas instituciones nos da una idea de lo que nosotros podemos llegar a hacer o en dónde podemos llegar a trabajar.
y es una ayuda, pues ya no vamos en blanco, sino que ya conocemos las carencias, las dificultades y cómo es que podemos solucionarlos gracias a los consejos que nos dieron la directora Brianda y el propio José Luis. Gracias.